Continúa la información. En Venezuela, donde nos escuchan, son las 7 de la mañana, 3 minutos. Y vamos a hablar mucho de Venezuela hoy y mañana y el sábado y el domingo, porque hay una nueva oportunidad para la democracia en Venezuela. Hay quienes no están tan optimistas, hay quienes sí. Ayer nos escribió el expresidente Ernesto Samper y nos dijo que había un profesor con un análisis muy interesante sobre el tema de las encuestas en Venezuela. Las encuestas desde afuera se ven demoledoras para Nicolás Maduro por parte del candidato de la oposición, del candidato Edmundo y de ese motor electoral que es María Corina. Pero Ernesto Samper dijo en una entrevista, ojo, hay dos encuestas. La encuesta que vemos desde Bogotá y la encuesta de Venezuela son distintas. Hablen con el profesor Francisco Rodríguez. ¿Quién es el profesor Rodríguez? El profesor Rodríguez es un economista de la escuela Carvel de Estudios Internacionales de Denver. Es fundador de Oil for Venezuela, una organización sin ánimo de lucro enfocada a encontrar soluciones a la crisis humanitaria. Tiene una maestría, un doctorado en economía en la Universidad de Harvard y viene de la Facultad de Economía de una de las universidades más prestigiosas de América Latina, la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Nos atiende muy amablemente a esta hora. Profesor Rodríguez, doctor, buenos días. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo. Doctor, el expresidente Ernesto Samper ha quedado muy impresionado con su análisis sobre las encuestas y nos parece oportuno compartirlo con nuestros oyentes. ¿Por qué son distintas las encuestas que vemos desde afuera a las que hay en Venezuela? Bueno, más que todo lo que ocurre, yo no creo que son tan distintas. O sea, yo creo que en Venezuela también se ven las mismas. Tal vez no escuché exactamente las palabras del presidente Samper, pero tal vez se haya referido a que estas encuestas pueden divulgar una realidad distinta a la que se puede preparar en otros tipos de análisis en Venezuela. Ahora, el tema de las encuestas, que es un tema que yo he analizado con detenimiento a través de una base de datos histórica de encuestas venezolanas desde el año 2004, desde el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez hasta hoy en día, nos muestran un fenómeno muy interesante, que es que en la última década las encuestas en Venezuela han desarrollado lo que en la literatura, en términos estadísticos, llamamos un sesgo significativo. Y ese sesgo implica una sobrepredicción del voto opositor. Cuando estoy hablando del sesgo, no estoy haciendo ni siquiera una valoración de si esto es intencional o no. Simplemente las encuestas, los números que dan, las proyecciones electorales que se hacen en base a los resultados de las encuestas, han tendido sistemáticamente a lo largo de los últimos 10 años a sobreestimar el voto opositor por una cantidad muy, muy significativa. La brecha a favor de la oposición, o sea, la diferencia de votos entre la oposición y el chavismo, ha sido sobreestimada en promedio por las encuestas venezolanas en 29,5 puntos porcentuales. O sea, hay que entender qué es lo que quiere decir eso, que es que si estas encuestas te dicen que hay un candidato que está ganando 60-40, que la oposición está ganando 60-40, el resultado que nosotros vemos después es que el gobierno gana por 10 puntos, 55-45. Entonces, son errores gigantescos, son errores de verdad que se ven pocas veces en la literatura. Y el tema es que no son solo errores de una vez, porque errores de una vez pueden ocurrir, por supuesto, con empresas específicas, pero también a veces ocurre que las encuestas no pueden capturar una cierta dinámica de cómo están cambiando las preferencias en un país cuando cambian muy cercano a la elección. Entonces, sí puede pasar que las encuestas como un todo se equivoquen en una elección, pero no que eso sea sistemático siempre a favor del mismo grupo, que es lo que ha terminado pasando en Venezuela en los últimos 10 años.
Y de hecho, y enfatizo que es los últimos 10 años, porque si tú te vas al periodo anterior, del 2004 al 2013, cuando tuvimos referéndum revocatorio, reelección de Chávez, la primera elección de Maduro, tú ahí no te conseguías ese sesgo sistemático. Te conseguías con que a veces las encuestas se equivocaban a favor y a veces se equivocaban en contra del gobierno. Ahora, ¿cuál es la razón para este sesgo? Hay distintas hipótesis. Hay gente que dice que las encuestas están midiendo bien la opinión pública y lo que pasa es que las autoridades electorales están cometiendo fraude. Hay otras personas que dicen que lo que ha pasado es que la estructura poblacional de Venezuela ha cambiado mucho. Y aquí hay un tema importante, que es que cuando las encuestas se calibran para ser representativas nacionalmente, utilizan el último censo disponible. El último censo disponible en Venezuela es el censo de 2011, antes de que se fuese del país una cuarta parte de la población. O sea que no es un sesgo representativo, no es un censo representativo, y eso puede estar causando el sesgo. Entonces, yo he hecho una serie de ejercicios básicamente tomando, y esto es muy similar a lo que se hace en la literatura en general de proyecciones electorales basadas en encuestas. En Estados Unidos es muy conocido el sitio 538, que tiene un modelo de predicciones electorales basados en encuestas, y hacen lo que yo hago para Venezuela, que es ajustar por el sesgo histórico. Básicamente, si una encuesta te sobrepredice el voto opositor sistemáticamente a lo largo de los últimos 10 años en 20, 30, 40 puntos porcentuales, tú le restas ese porcentaje para obtener una proyección. Y cuando hacemos eso, básicamente lo que nos da es todavía una ventaja a favor de Edmundo González, pero mucho más ajustada en nuestra metodología. Digamos, hay distintas metodologías con las que se puede hacer esto, pero yo diría que es la metodología preferida o idónea. Da una ventaja de González sobre Maduro de 6 puntos porcentuales, muy por debajo de los 20, 25 puntos que están indicando algunas de estas encuestas. Y ciertamente, si bien no necesariamente dentro del margen de error estadístico de las encuestas, creo que sí está dentro del margen de lo que puede ser compensado, por ejemplo, si el chavismo es capaz de hacer una movilización mucho más efectiva de sus votantes. Entonces, creo que sí podemos estar ante una elección mucho más cerrada, con márgenes más ajustados que lo que prevén otros análisis. Doctor Rodríguez, sin embargo, usted forma parte del equipo de campaña de Antonio Eckarri, eso lo anunció el candidato Antonio Eckarri en abril de este año. ¿Cómo se puede llevar también, pues, por un lado, unas encuestas independientes y por el otro formar parte de una de las partes en esta contienda electoral? Sí, eso, gracias por traer a colación ese punto. Ese es un punto muy importante. Yo, como muchos académicos, tengo una posición política y participo, por supuesto, en la política de mi país. Tengo mis opiniones. Y hace unos meses, anuncié que estaba colaborando y que iba a colaborar con la campaña de Antonio Eckarri. Que a mí me parece que es una alternativa, y sí es una alternativa interesante a la polarización, al conflicto político en Venezuela. Ahora, para mí la respuesta a tu pregunta, porque yo creo que todos los académicos, en cierto sentido, por lo menos todos los académicos que nos interesamos por nuestro país, nos involucramos por nuestro país, muchos de los académicos con los que yo debato están también apoyando directamente a Edmundo González. Hay algunos otros del lado del chavismo que están apoyando directamente a Nicolás Maduro. Y yo creo que aquí lo importante es que tengamos un análisis que se centre sobre los datos. ¿Cómo es que se analizan los datos? O sea, ¿cuál es la realidad de los datos? O sea, y yo he hecho disponible a todos los investigadores que me lo piden, ya se lo he entregado a varios, como 6 investigadores que me lo han pedido, la base de datos de encuestas para que puedan replicar los resultados, replicar el análisis, hacer observaciones metodológicas. O sea, los debates académicos son así. Cuando tú vas a la academia, no es que los académicos no tienen posiciones políticas. La mayoría de los académicos tienen posiciones políticas. Nosotros al final participamos en el debate público. Lo que es importante es que el debate académico sea un debate sobre la realidad objetiva, sea un debate sobre los datos, sea un debate sobre metodología, sea un debate donde los resultados pueden ser contrastables y reproducibles, y por eso es que he puesto la base de datos a disposición, para que si alguien quiere repetir el análisis pueda verificar que efectivamente arroja estos resultados que yo estoy señalando. Doctor Rodríguez, hay quienes dicen que, a diferencia de lo que históricamente ha pasado, esta vez Nicolás Maduro, si perdiera las elecciones, no haría nada.
simplemente, como le dijo Lula, se iría. Pero para que eso pase, él debería tener cierto preacuerdo en qué condiciones se iría para su tranquilidad. Y ese preacuerdo tiene un gerente general que se llama Estados Unidos. ¿Esa teoría para usted es válida? Sí, fíjate, yo soy mucho más escéptico con respecto a eso y quiero, digamos, dejar claro lo que es mi posición. Yo pienso que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno autoritario, es un gobierno dictatorial, creo que ha incurrido en violaciones de derechos humanos muy fuertes, donde, digamos, por algo es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha abierto investigaciones y ha encontrado indicios de que en Venezuela han ocurrido crímenes de lesa humanidad. Y de la misma forma yo creo que precisamente porque esa caracterización es una caracterización que está basada sobre una realidad de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, es muy difícil visualizar al chavismo entregando el poder sin que existiesen garantías muy creíbles, que en este momento yo creo que no están, no se han dado, y es difícil y es complejo darlas. Yo creo que las transiciones políticas, y bueno, y además también quisiera decir otra cosa, que es que si bien en general las elecciones en Venezuela, cuando ha habido el sistema electoral venezolano es un sistema que tiene una fortaleza, por lo menos si se aplica como se ha aplicado en elecciones donde ha participado la oposición, que es que, digamos, genera una cierta evidencia con actas donde se pueden contrastar los resultados reales con los resultados publicados por el CNE. Pero también conocemos momentos en los que el CNE no ha publicado resultados tales como en el referéndum del Esequibo el año pasado, o sea, no ha publicado resultados desagregados, o tales como en la elección constituyente del 2017, que llevan a fuertes sospechas de que las autoridades electorales han manipulado en esos eventos el resultado electoral. Por cierto, esos eventos no están en mi base de datos justamente por eso. Entonces, lo que te estoy tratando de decir es, yo no creo que el chavismo, si pierde unas elecciones, yo no creo que a Maduro ni a el Viejamoroso, el presidente del CNE, le va a temblar el pulso y voy a ser en ese sentido bastante directo, para robarse las elecciones. Yo creo que ellos estarían dispuestos a hacerlo, pero además creo que aquí hay un problema mucho más estructural, y ya yendo a tu pregunta más específica. El problema estructural es que en Venezuela no están sentadas las bases de la coexistencia entre las partes del conflicto político. Cuando nosotros vemos las transiciones que han ocurrido en contextos de alta polarización, tales como el caso de Sudáfrica, tales como el caso de Polonia, tales como el caso de Chile, lo que nosotros vemos es que hay negociaciones muy significativas que se dan antes de las elecciones presidenciales, para sentar las bases de la coexistencia, que incluyen reformas constitucionales, reformas que le garanticen al perdedor que no va a ser perseguido políticamente. Esa negociación no se ha dado en Venezuela. Yo creo que en Barbados se perdió una oportunidad de hacer una negociación sobre reformas institucionales y constitucionales, donde si nosotros en este momento, por ejemplo, estuviésemos yendo a las elecciones después de haber aprobado una reforma constitucional que garantizase, voy a decir algo simplemente por poner un ejemplo, que Nicolás Maduro fuese senador vitalicio, como eran los expresidentes venezolanos en la Constitución de 1961, lo cual le daría cierta inmunidad. Entonces tal vez ahí nosotros podríamos estar hablando de garantías más sólidas, más estables, que pudiese permitir una transición. Recordemos que en Sudáfrica, por ejemplo, ya estaba negociado que el vicepresidente de las elecciones iba a ser el segundo con más votos. Y por lo tanto, de Klerk fue el vicepresidente de Mandela durante su primer gobierno. En Venezuela no se ha negociado nada de eso. En Venezuela, en realidad, lo que tú tienes es una confrontación entre dos partes que están peleando por el poder absoluto, y bueno, como el poder absoluto es tan poderoso, valga la redundancia,
entonces no hay incentivos para que el perdedor de esa contienda reconozca la derrota. Claro, doctor Rodríguez, volviendo a las encuestas, precisamente sobre lo que usted dijo en la primera parte de su respuesta, hay mucho descontento en Venezuela, se ve en las imágenes que nos llegan desde los medios de comunicación, las redes sociales, a donde van María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, las calles se llenan. Y me parece que, con todo el respeto, ¿no estaría usted subestimando este masivo descontento y apoyo a la oposición en vez de sobreestimando las encuestas? ¿No cree usted que en unas elecciones justas y libres la victoria de la oposición sería masiva? Sí, puede ser, pero es que estas no son unas elecciones justas y libres. Estamos hablando de algo totalmente distinto. Estas son lo que se llama unas elecciones semicompetitivas. Y eso, digamos, ha sido así. O sea, la oposición venezolana decidió no participar en elecciones anteriores, en el 2018, presidenciales, en el 2020, elecciones legislativas, decidió no participar en ellas porque consideraba que las condiciones no estaban dadas para una participación electoral. Las condiciones electorales no han mejorado en Venezuela. Las condiciones electorales incluso se pueden haber deteriorado. O sea, esto pasa en muchísimos gobiernos autoritarios, que las elecciones son un campo desnivelado. Y en ese campo desnivelado es un campo que favorece al gobierno, evidentemente. O sea, el gobierno tiene programas sociales, por ejemplo, que tienen la capacidad de direccionarlos políticamente, que le llegan, por ejemplo, a través del sistema de distribución de alimentos, CLAP, o a través de los bonos de carne de la patria, le llegan al 90% de las familias venezolanas. Entonces, no estamos hablando, o sea, ese no es el diagnóstico correcto, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo contigo con que un presidente como Nicolás Maduro sería muy improbable que ganase una elección libre, justa, bajo condiciones idóneas. Pero eso no es lo que estamos hablando de Venezuela. Lo que estamos hablando es si puede ganar estas elecciones. Y ahí es que sí es muy relevante ver cuál es la diferencia entre lo que las encuestas han dicho en el pasado y el resultado que nosotros hemos visto. Porque eso también te puede dar una idea de cuán desnivelado puede estar el campo y cuánto puede estar influyendo eso sobre el resultado final. Entonces, ahora yo también te diría, digamos, nosotros podemos incluso omitir, vamos a olvidarnos de las encuestas por un momento. Lo que tú dices sobre la asistencia a las manifestaciones de la oposición, es cierto, hay una asistencia muy significativa y además una asistencia muy espontánea. Ahora, si tú revisas esto y tú lo comparas históricamente con lo que ha sido la concurrencia, por ejemplo, en el pasado, en otras elecciones, también la oposición había sido capaz muchas veces de movilizar números muy altos y de todos modos perder la elección, porque también hay otra cosa que no hay que desestimar, que es que señor el gobierno Francisco, también puede pero movilizar más allá, números muy altos. Claro, pero más allá de si Maduro puede ganar o no, también está la cuestión de si va a aceptar o no los resultados. ¿Qué tanto cree que pueda influir en el...? Pero déjeme terminar la pregunta. Déjeme terminar. Es que esa no es la pregunta. Déjeme terminar la pregunta, por favor. ¿Qué tanto cree que pueda influir en el presidente Maduro esos llamados que han hecho los líderes de izquierda como Lula da Silva, como Alberto Fernández, para que respete el proceso y acepte los resultados? Hasta el presidente Gustavo Petro ha insistido en que debe regresar a Venezuela la democracia liberal. ¿Esto le pesa a Nicolás Maduro, que los líderes de izquierda de la región no lo estén rodeando? Creo que muy poco, creo que nada. O sea, yo creo que la dinámica política venezolana es una dinámica que en cierto sentido es bastante independiente de estos factores de presión internacional. Y yo entiendo, por supuesto, lo que están tratando de hacer el presidente Petro y el presidente Lula, y me parece bien. Pero creo que, justamente como te decía, en Venezuela yo creo que hay un problema mucho más básico. Aquí no están sentadas las bases de la coexistencia entre las partes del conflicto político. Entonces, en países con altos niveles de polarización, si tú no resuelves ese problema de coexistencia a través de acuerdos de poder compartido, entonces las elecciones en realidad terminan no siendo una solución. Y esto nosotros lo hemos visto en muchísimos países con democracias inestables y democracias donde las elecciones terminan en golpes, terminan en desconocimiento. Lo que pasa es que este no es un fenómeno tan común en América Latina, pero sí es muy común, por ejemplo, en África. Y la realidad es que Venezuela necesita
instituciones distintas. O sea, estamos hablando de un país donde el presidente de la República, fíjate, si Edmundo González llega a la presidencia, el primer día puede firmar un decreto llamando a una Asamblea Nacional Constituyente que elimina al actual Tribunal Supremo de Justicia, disuelve al Tribunal Supremo de Justicia, disuelve a la Asamblea, disuelve al llamado Poder Ciudadano que incluye a la Fiscalía. Entonces, no es en realidad una democracia con separación de poderes lo que está, y esto es culpa de la Constitución creada por Chávez. No es una democracia con separación de poderes, es otra cosa, es casi como una dictadura electoral, y este tipo de sistema es muy inestable y tiende a terminar en el autoritarismo. Y bueno, y justamente por eso es que nosotros también, en casos donde se dieron reformas constitucionales similares, como fue el caso de Bolivia, Ecuador, también hemos tenido una inestabilidad política similar. Entonces, creo que aquí aquí lo que nosotros estamos viendo es otro fenómeno. Hay un gobierno que es un gobierno autoritario. Este gobierno quiere relegitimarse a través de una elección. El gobierno está intentando hacer todo lo posible por ganar la elección, esta elección semicompetitiva, pero ganarla de verdad, porque sabe que eso le dará legitimidad. Yo lo que te estoy diciendo es, basado en el análisis de las encuestas y basado en el análisis de la capacidad de movilización del gobierno, no subestimen la capacidad que tendría Maduro de ganar estas elecciones. Porque esa capacidad de movilización del gobierno y ese apoyo que sigue existiendo por el chavismo, que tampoco hay que olvidarlo, aún las encuestas que yo creo que tienen, con todos los sesgos y todos los problemas que tienen, aún esas encuestas te dicen que el 60% de los venezolanos piensan que Chávez fue un buen presidente, y muchos de ellos siguen apoyando al chavismo, incluso sí, les puede parecer que Maduro ha hecho un mal gobierno. Entonces, todos estos factores hacen que el gobierno de Maduro sea electoralmente mucho más competitivo que lo que se le atribuye, por lo menos para una elección de este tipo. Ahora, yo también sigo pensando que es un gobierno autoritario, y para mí es un gobierno que está jugando, es como un gobierno que juega el juego de caro sello, pero entonces cara es yo gano y sello es tú pierdes. O sea, si Maduro gana esta elección, se va a ver legitimado, y si Maduro pierde esta elección, yo no tengo ninguna duda de que no va a reconocer el resultado y va a buscar una forma de desconocer el resultado. Y el problema fundamental aquí que hay que entender es que esto no es solo por la personalidad de Maduro, esto es porque en Venezuela no se ha dado la negociación necesaria para sentar las bases de la coexistencia entre las partes del conflicto político. Y en la medida en la que eso no se haga, vamos a seguir teniendo un país profundamente dividido, un país profundamente inestable. Profesor, una última inquietud. En estos escenarios hipotéticos donde hay quienes piensan que Edmundo va a borrar al chavismo, y hay quienes piensan como usted que las encuestas no se pueden leer así, y que mientras que no hay una negociación, no importa lo que pase, Maduro no va a reconocer y se va a quedar. Hay otro escenario hipotético muy interesante, que creo que es el que le compró a usted el expresidente Samper, el empate. Si las elecciones terminan muy apretadas, ese lío será mayor por la movilización a las calles de los millones de personas que hemos visto en las concentraciones de María Corina. Pero cuando una elección es muy apretada, no sé si usted lo comparte, en Venezuela la última palabra la tienen los militares, ¿o no? Bueno, sí, pero lo que pasa es que uno nunca sabe de qué lado al final se ponen los militares, que ese es otro problema, y ese es un problema perenne de nuestra región, de la historia de nuestra región durante los últimos 200 años. Entonces, fíjate, yo creo que el escenario de una elección apretada que a mí me parece muy viable, digamos, dado el análisis que he hecho de las encuestas y otro tipo de análisis en lo que podemos entrar, yo creo que ese es un escenario que tiene alta probabilidad. Aquí yo sí creo que la comunidad internacional puede hacer una diferencia en ese escenario, porque en ese escenario lo que va a ocurrir es que el país va a estar a punto de un conflicto que puede convertirse en un conflicto muy costoso y un conflicto sangriento para el país, porque va a haber dos mitades del país enfrentadas, convencidas de que ganaron, pero no solo convencidas de que ganaron, sino convencidas de que si el otro se impone, los va a aniquilar. Y ese es el contexto para una guerra civil.
Y lo que la comunidad internacional tiene que tomarse muy en serio en ese momento es que lo que hay que hacer es resolver el conflicto, ayudar a las partes a resolver el conflicto, no pensar que el trabajo es lograr que una de las partes se imponga. Y en ese sentido, yo creo que lo que en ese escenario hacia lo que se debería apuntar es hacia reabrir la discusión sobre la coexistencia, sobre la convivencia, sobre el tipo de reformas institucionales que necesitamos para dar garantías y sobre la posibilidad incluso de llamar a algún tipo de acuerdo de poder compartido, a un acuerdo de gobierno de unidad nacional donde puedan participar las dos partes, de forma que el país pueda comenzar a buscar una salida a sus problemas, que sea una salida que supere a la confrontación y que no sea simplemente una repetición de la confrontación. Bueno, pues solo desearle, doctor Francisco, que vengan los mejores días para su país que tanto queremos. Muchas gracias por atendernos, profesor. Gracias a ustedes. Francisco Rodríguez Alberto, que, bueno, tiene una visión diferente de ese optimismo que ha contaminado a Venezuela. Pero viene el otro tema, Alberto. Es que ese optimismo está por fuera de Venezuela. Y de ese 25% de venezolanos que se fueron, o sea, esos 7 millones, Alberto, solo votan 69.000. Eso no se nos puede olvidar, ¿no, Alberto?